Hoy vamos a comparar dos de los subcompactos más vendidos en nuestro país. Por un lado tenemos al Peugeot 3008 y por otro lado al Seat Ateca. En este caso os vamos a hablar un poco de toda la gama, de cada uno de los dos. Si bien es cierto que con todo el tema del cambio del WLTP y demás, pues hay algunas variaciones en la gama que probablemente pues se vayan incluyendo nuevas motorizaciones o desapareciendo otras de las que hay ahora en los próximos meses. Pero bueno, hasta entonces lo que sí que podemos hablar es de dos coches que están creados sobre dos compactos como tal. El 3008 lo hace sobre la base del Peugeot 308. Como sabéis, un compacto normal y corriente, digamos, que está creado sobre la conocida plataforma EMP2. Por su parte, el Seat Ateca está creado sobre la plataforma del Seat León, que ahora ya sabéis que es la conocida y utilizada MQB del grupo Volkswagen. Si os parece, vamos a ver primero cómo va uno, cómo va el otro, y después os decimos con cuál nos quedaríamos. Empecemos por el Peugeot 3008. Es un subcompacto, como bien os decía antes, de 5 puertas, tiene una longitud de 4,44 metros y eso le permite contar con un maletero de 520 litros. Siempre 520 litros, porque este coche solo se comercializa con tracción delantera en cualquiera de todas sus versiones. Ahora mismo hay dos motores de gasolina, que son un 1200 PureTech de 130 caballos, precisamente el que lleva esta unidad, y también un 1600 THP de 165 caballos. Por la parte diésel tenemos un 1500 VHD de 130 caballos y también un 2.0 de 180 caballos. En los próximos meses, ya más bien entrado el año que viene, llegarán las versiones híbridas, que tendrán 225 y 300 caballos de potencia. Pero bueno, sin hablar mucho más de la gama, bueno, sí comentaros, por supuesto, que se puede tener tanto con cambio automático como con cambio manual. El coche tiene sobre todo una estética muy diferente a la de la Ateca, es mucho más personal. Como podéis ver, en la parte frontal se distingue enseguida por la forma de los faros, una forma de los faros que también vemos, por ejemplo, en el Peugeot 308 o en el 5008, que es la versión de 7 plazas de este mismo modelo. La parrilla, que como podéis ver tiene estos acabados cromados, también es bastante característica. Y la parte inferior del paragolpes cuenta con estas protecciones cromadas que son bastante típicas de modelos sub y todocaminos, si bien, como decía antes, este coche solo tiene tracción delantera y no está especialmente pensado para circular por campo, pues bueno, salvo por esto que tiene aquí, que es un poquito más de altura libre al suelo. Si nos vamos por el lateral, lo más llamativo, pues bueno, quizás sea esta parte de abajo, esta protección, que también tiene esta parte de aquí cromada, los retrovisores, que son bastante grandes, y luego, si nos fijamos, tiene sus barritas en el techo, que son de serie, también cromadas, y la línea de la cintura, que como veis por la parte posterior sube un poquitín más y que ayuda a dar una parte trasera bastante musculosa y sobre todo deportiva. Quizá la parte trasera, también con estos faros oscurecidos, con estas luces de freno que según la propia marca simulan un poco las garras de un león, son muy características y hacen que tenga el coche pues un aspecto francamente muy atractivo y mucho más personal que el que por ejemplo tiene el Seat Ateca. Ya que estoy aquí en la parte de atrás, os quiero enseñar un pequeño detalle que para los que os compréis el coche os va a resultar muy útil. Esto es una versión gasolina, como os decía antes, y aquí solamente tiene la toma para cargar carburante, pero aquí al lado vemos un agujerito que sería donde iría la toma para repostar AdBlue en el caso de los diésel. Aquí encontraríamos un taponcito azul que pondría AdBlue y cuando haya que renovarlo, pues cada 10, 12, 15.000 kilómetros, en función siempre del uso, pues directamente se enchufaría aquí con el surtidor de la gasolinera. Vamos ahora con el Seat Ateca. Igual que el Peugeot 3008, es un modelo de 5 puertas y 5 plazas. No tiene tampoco una versión alargada. Lo más parecido va a ser el Seat Tarraco, que sí que tendrá 7 plazas. En el caso del Ateca tenemos una longitud de 4,36 metros. Es un poquito más corto que el Peugeot 3008, pero vamos, son eso, 8 centímetros, que es francamente poco. Lo que sí que tiene, comparado con el Peugeot, es una estética bastante más cuadradota, digamos. No es tan arriesgado ni tan deportivo como el Peugeot 3008. Es un modelo que recuerda muchísimo también, que también pasa en el Peugeot, al resto de modelos de la gama. Los faros, por ejemplo, son muy similares a los del León, son muy parecidos también a los del Ibiza. Podría parecer casi cualquier otro Seat porque sigue una línea de familia muy parecida, y en la parte trasera, como veremos ahora también. Por la parte delantera, decíamos antes, por ejemplo, que en el Peugeot teníamos una buena altura libre al suelo, y en el Ateca nos pasa exactamente lo mismo. También tenemos esta parte cromada de la parte inferior, que es sobre todo un recurso más estético que cualquier otra cosa, unos faros que pueden ser halógenos o también full LED, como también puede ocurrir en el Peugeot, y que en función del acabado pues puede ser de serie o puede ser opcional. Y si nos vamos un poco hacia la parte lateral, pues nos vamos a encontrar un poco más o menos lo mismo, las mismas barras que en el Peugeot, estas protecciones que no tienen nada cromado como pasaba en aquel, pero que bueno, también quedan bastante bien. Y según nos vamos acercando hacia la parte trasera, nos vamos a encontrar
con unos faros que recuerdan también muchísimo a los que tiene, por ejemplo, el Seat León, ¿no? Son muy similares. Es una línea en general, pues eso, como os comentaba antes, mucho más cuadrada, mucho más angulosa, y bueno, tiene también su atractivo comparado con el Peugeot, pero es verdad que no resulta tan espectacular. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos también en la parte inferior, volvemos a tener este detalle de plástico cromado que parece o que da un aspecto bastante bonito, y de aquel lado en este caso vemos una doble salida de escape. Esta versión en concreto lleva un motor 1.4 TSI y sí que lleva esta salida. Por ejemplo, en el Peugeot estábamos viendo que estaba completamente camuflada. En función del motor que llevemos, en el Seat llevamos una salida u otro. Voy a aprovechar también ya para hablaros de los motores. Os comentaba antes que en el Peugeot teníamos 2 motores diésel, 2 gasolina y que habrá un híbrido. En el caso de la TK, de momento híbrido no va a haber, eléctrico tampoco de momento. Lo que sí que tenemos son un motor 1.0 TSI de 115 caballos, que es el motor de acceso a la gama, en el caso de la gasolina, y luego también un 1.4, que es el que tiene esta versión, de 150 caballos, y que en breve se verá sustituido por un 1.5 TSI que ya lleva, por ejemplo, el Ibiza, o que está incorporando ahora mismo el Seat León. Luego, por la parte de arriba, un 2000 TSI de 190 caballos, el motor más potente de la gama. Y en el caso de los diésel tenemos un 1.6 TDI de 115 caballos, un 2.0 TDI de 150 y también habrá un 2000 TDI de 190 caballos. Frente al Peugeot 3008, aquí sí que tenemos posibilidad de tener tanto tracción delantera como tracción total, con un embrague Haldex. No hay autoblocantes, no hay reductoras, pero bueno, sí que tiene un poquito más de capacidad off-road, que es la que tiene el Peugeot 3008, a la hora de circular también por caminos con barro, por zonas con nieve. Seguramente que el Seat nos puede venir un poquito mejor de lo que nos puede venir el Peugeot 3008. Comentábamos que el Peugeot también teníamos cambio automático y manual. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Tenemos la caja DSG, que en función de la versión puede tener 6 o 7 marchas, y la caja manual, que es siempre de 6 velocidades. Vamos a ver las plazas delanteras del Peugeot 3008. Lo primero que podéis observar es que su diseño es muy diferente a todo lo que podemos encontrar en el mercado. Es un diseño bastante más innovador y bastante más atractivo. De primera, según te subes, pues te llama muchísimo la atención cómo está dispuesto todo. Esto, como os voy a explicar ahora, no tiene todas las ventajas que debería tener, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero nos encontramos con una gran pantalla, una gran consola central, perdonadme, donde lo que destaca es esta pantalla táctil, que nos permite, pues ahora por ejemplo, ver diferentes emisoras de radio. Si nos vamos a estos pequeños botones con forma de tecla de piano, según lo vamos apretando nos va permitiendo cambiar, pues ahora mismo al climatizador, ahora mismo al navegador, aquí a diferentes sistemas del vehículo, toda la parte para conectar el teléfono y demás, y también manejar aplicaciones. El último botón, lógicamente, es el de los warning. ¿Qué tiene esto de bueno? Que sí, que de primeras es como muy bonito, queda muy bien, se lo enseñas a tus amigos y seguramente que alucinarán. Problema, que tú cuando vas conduciendo, vamos a ponernos en un caso práctico, yo voy conduciendo ahora mismo y tengo, por ejemplo, la climatización a 21 grados en los dos casos, ¿vale? Supongamos que yo voy aquí escuchando mi radio, ahora mismo digo, tengo frío, voy a bajar un momento la temperatura. Por ejemplo, en el Seat Ateca simplemente tengo aquí una ruedecita, lo único que tendría que hacer es desviar un momento la vista, coger la tuerquecita y saber que dándole un giro, cada clic es medio grado. En el 3008, ¿qué tengo que hacer? Fijarme primero en cuál de los botones es el que quiero. Es este de aquí. Vale, primera visual y primer toque. Ya tengo aquí puesto la pantalla. A partir de aquí ya no tengo que seguir actuando aquí, tengo que seguir actuando aquí. Problema, que esto es una pantalla, no hay un botón. Y normalmente en la carretera te vas moviendo. El coche, quieras que no, siempre va haciendo pequeños movimientos que te impiden ser muy preciso con el dedo. Entonces le das, vas acertando, a veces te equivocas un poquitín porque el bache te ha ido y como podéis ver ya no acierto como yo quisiera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te ves obligado a desviar demasiado la atención para manejar la pantalla, y eso que es relativamente rápida y demás, pero quieras que no puede ser tan práctica como los típicos mandos. Es la parte negativa de este tipo de configuraciones que cada vez están más de moda. No es solo un problema de Peugeot, sino que cada vez afecta a más marcas. Quitando el tema de la pantalla, que yo reconozco que soy especialmente crítico con ello, el resto del coche es muy espectacular, pero nos encontramos con otra peculiaridad, que es la instrumentación. La instrumentación es muy bonita, como podéis ver es digital y se puede configurar a través de una pequeña ruletilla que tengo aquí en el volante. Según la voy girando, vais a ver qué va pasando de una pantalla a la otra. Se toma su tiempo, eso es verdad, ¿eh? Se toma aquí sus segunditos para pasar de una a otra. Si veis esta que es la de navegación, ahora pasados unos segunditos, vemos que efectivamente nos muestra ahí el mapa de dónde estamos, hacia dónde vamos o lo que sea. La siguiente, que es la que ellos llaman personal,
no sé muy bien por qué, porque no es que yo lo haya configurado, muestra los relojes de esta manera. Mínimo significa que deja la información al mínimo imprescindible, que básicamente es la velocidad, las señales de tráfico y alguna cosilla más, pues como la velocidad en Granada o cosas así. Y aquí volveríamos a la de cuadrantes, que es la que teníamos puesta al principio, que tiene pues bueno, su cuenta de revoluciones, su velocímetro y también el indicador de gasolina o de temperatura del agua. A partir de ahí, es verdad que como os decía es bastante atractiva, pero nos encontramos con la peculiaridad de que está colocada de una forma muy diferente a otros coches. Esto nos obliga a que tengamos que llevar el volante demasiado abajo. Y ahora mismo, si os fijáis, llevándolo así abajo del todo, así es como la vería por completo. Esto me obliga a llevarlo el volante mucho más bajo de lo que lo suelo llevar en otros coches. ¿Realmente es cómodo? Bueno, yo no voy incómodo, de hecho yo voy bastante bien, pero sí que es cierto que, por ejemplo, compañeros míos de la redacción, es una postura con la que no acaban de ir a gusto. Además, el volante, si os fijáis, tiene una forma ovalada, esta parte, la parte inferior y la parte superior son un poquito achatadas, y esto hace que cuando lo coges, a mí por ejemplo también me gusta, perdóname que lo voy a bloquear un segundín para que no nos haga cosas raras, pero sí que es cierto que cuando tienes que volantear con él, cuando tienes que manosearlo a la hora de maniobrar y demás, pues no siempre es tan cómodo como un volante completamente redondo. Son peculiaridades, a mí no me disgustan, pero hay gente a la que sí. Por tanto, si estáis pensando en compraros este coche, tenedlo en cuenta, porque es lo que os digo, si estáis acostumbrado, por ejemplo, a llevar el volante muy alto o una posición más o menos normal, porque esto realmente, si os fijáis en mi postura de conducción, estaría conduciendo en una posición más o menos normal. Yo ahora mismo no veo la mitad de la pantalla de la instrumentación, ¿vale? O sea que tened en cuenta esto. Por lo demás, permitidme que me vuelva a poner a mi forma. Lo que tenemos es una consola central bastante amplia. Como veis, tenemos aquí un gran hueco, que además tiene aquí una toma USB y otra de 12 voltios para poder cargar, por ejemplo, el móvil o lo que sea. Un pequeño hueco aquí para dejar, por ejemplo, la llave, porque en este caso el coche arranca con el botón, que lo tenemos aquí. Esta unidad es automática, así que aquí nos encontramos esta palanca de cambios, que es bastante atractiva y llamativa también, como el resto del coche, hace juego muy bien con ello. Y bueno, aquí nos encontramos botón de freno de mano, que es eléctrico, y el botón Sport, que esto cada vez que lo pulsamos, lo que hace es que el coche, pues aunque ahora apenas lo notáis porque solamente se pone una pequeña S en el cuadro de mandos, lo que ocurre es que bueno, modifica un poquito la respuesta del acelerador, la hace un poquito más viva, también cambia un poquito el sonido del motor y también la respuesta de la caja de cambios. Por lo demás, aquí tenemos un apoyavasos bastante grande, y aquí debajo del reposabrazos central nos encontramos, perdonadme, con un amplio hueco iluminado que nos permite dejar pues un montón de cosas aquí debajo. La verdad es que está francamente bien y que resulta bastante práctico. Además tiene este pequeño cajoncito que también nos puede permitir dejar aquí, por ejemplo, las llaves o cosas así, para tenerlas un poquito a mano. Las guanteras, pues bueno, las de las puertas son bastante amplias, son generosas, y la principal, como podéis ver, bueno, digamos que no es de las más grandes del mundo, pero porque sobre todo tiene esta forma así un poquito achatada por la parte derecha, pero bueno, para llevar la documentación y demás del vehículo, pues no nos va a plantear ningún tipo de problema, o sea que cumple su función sin mayor inconveniente. Vamos a ver ahora el interior del Seat Ateca, y sobre todo en las plazas delanteras. Y como os comentaba antes, una de las peculiaridades del Peugeot es tanto su diseño como sobre todo el tema de la pantalla central. Aquí, como podéis ver, la pantalla central también es táctil. En cuanto acercas la mano, por ejemplo, tiene esta función que te saca algunas de las cosas. Por ejemplo, mira, ahora lo podéis ver, no hay nada, acerco la mano y simplemente van a acercar la mano ya me aparecen diferentes historias, pues para poner destinos, vista, lo que sea, o si estamos en otra pantalla, pues pasará lo mismo, sonido, ajustes, para poner la sintonización manual o lo que sea. Es mucho más cómodo y mucho más práctico, sobre todo de utilizar, que el sistema del Peugeot, porque tú al final, es lo que os decía, si tú vas conduciendo y tienes que cambiar la temperatura, simplemente tienes que hacer aquí, sabes que está aquí el mando y con un medio toque vas cambiando de medio grado en medio grado y es mucho más rápido. La pantalla tiene unos menús similares a los del Peugeot, no es mucho más compleja ni tampoco mucho más difícil, pero sí que es cierto que la presencia de botones facilita mucho la utilización tanto del sistema de infoentretenimiento como del resto del vehículo. Por lo demás, el diseño, como podéis ver, es muy similar al del Seat León, es mucho más sencillo que el del Peugeot 3008. Bueno, es parte del coche, porque por lo demás hay cosas que podemos decir, ¿eso significa que esté mejor hecho, peor hecho? Pues no, la verdad es que el Ateca está muy bien hecho, es un coche que, bueno, la parte inferior son plásticos más bien duros, la parte superior de aquí para arriba son todo plásticos más bien blandos, está bien acabado, y en el Peugeot, pues hombre, la verdad es que tampoco hay una diferencia de calidad
demasiado grande, ¿no? Sí que nos da la sensación de que el SEAT está un poquito mejor acabado que el Peugeot, pero que en ninguno de los dos casos estamos ante dos coches mal hechos. Peculiaridades, aquí por ejemplo tenemos un cargador por inducción, que es opcional en función del acabado y que el Peugeot también puede llevar. Aquí tenemos dos tomas USB más una auxiliar y también la de 12 voltios. En el Peugeot, por ejemplo, solo teníamos una. Este también arranca por botón, que como en el Peugeot también está aquí colocado. El pomo del cambio es mucho más tradicional. Aquí también estamos con un coche con cambio de DSG y como veis, pues bueno, el movimiento, la palanca siempre se mueve, mientras que en el Peugeot siempre se mantiene fija. Tenemos aquí el mando que nos permite regular los diferentes modos de conducción y que luego los vamos viendo aquí, como podéis ver en la pantalla, para escoger uno u otro: eco, normal, sport, individual, off-road o incluso snow. Freno de mano eléctrico, igual que en el Peugeot, y el sistema de ayuda al arranque también exactamente igual que en su rival francés. A nivel de huecos, pues lo que os decía, el cargador por inducción también vale para hueco para dejar cosas, igual que este posavasos, o también la bandeja que tenemos aquí metida. Mira, ahora mismo nos vale para dejar un pequeño papel que se nos ha colado. No es tan grande como la del Peugeot, eso es cierto, no es tan práctico, pero sí que es cierto que bueno, que en un momento dado nos puede servir para dejar cosas y que nos puede venir muy bien. Veamos más cositas. La instrumentación es similar, igual que la de cualquier otro SEAT, por ejemplo el SEAT León que os comentaba antes, y lo cierto es que bueno, es bastante clara, es precisa, tiene toda esta parte analógica, solamente el ordenador de a bordo es digital y se va moviendo pues con una simple ruedecilla de las que está aquí en el volante, vas pasando de una de las cosas a otra. Habréis visto que ahora mismo el consumo medio está en más de 10 litros, pero no es un dato real, no os equivoquéis. Esto simplemente es porque estamos haciendo los vídeos y demás, y obviamente tenemos el coche arrancado mucho tiempo y demás, y se dispara el consumo, pero la cifra no es real. En el caso de este coche, por ejemplo, por si os lo preguntáis, que este es el 1004 TSI, estamos hablando de un consumo medio real de en torno a 8 litros, 7,5 en condiciones muy benévolas. Aquel que es un 1200 y solo tiene tracción delantera, obviamente anda menos, obviamente no tiene la tracción total, pues el consumo es más bajo y es fácil, relativamente fácil moverse en torno a 7 litros y medio a los 100 kilómetros. Hecho este pequeño input, vamos a ver el resto de cositas que os comentaba. El puesto de conducción, que en el Peugeot estaba muy marcado por el tema de la instrumentación y la posición del volante. En el SEAT es mucho más tradicional. Como podéis ver, estoy perfectamente sentado, mis brazos llegan donde tienen que llegar y pues bueno, puedo manotear sobre el volante sin ningún tipo de problema, sea cual sea el tipo de curva. El volante tampoco está achatado y nada por el estilo, es completamente redondo. A mí la verdad es que me gusta más, me resulta más natural. Y por lo demás, pues bueno, me faltará ya comentaros un poquito la guantera de las puertas, son tan amplias como las que puede tener el Peugeot, y también la guantera, que en este caso, pues bueno, sigue siendo bastante amplia. Aquí podríamos dejar sin ningún problema de instrumentación y demás, y aquí tenemos el cargador pues para el tema del navegador y demás, para dejar las cosas, que sí que es cierto que resta un poquito de espacio, pero que no es tampoco nada demasiado grave. Vamos a ver el vano motor del 3008. En este caso ya sabéis que es el motor 1.2, que es el más pequeñito de la gama, y es un motor de solo 3 cilindros. Por tanto, al levantar el capó lo primero que nos encontramos es que el motor pues no ocupa demasiado y deja bastante hueco libre. Hay que tener en cuenta que este coche lleva incluso motores de 2 litros y de 4 cilindros, por tanto es normal que tenga un vano pues bastante generoso para poder acoplarlo sin mayor problema. Por lo demás, por lo que podemos ver y apreciar, está todo bastante bien cuidado. Vemos sus protecciones térmicas, como por ejemplo esta de la parte del turbo y del escape, pues que están bastante bien puestas para que no haya problemas ni sobrecalentamiento de las piezas de al lado. Y luego pues otras cosas, como por ejemplo la revisión de niveles, es relativamente sencilla. Aquí tenemos el anticongelante, que de un simple vistazo vemos dónde está. Aquí está el del líquido limpiaparabrisas, perdonadme, que es fácil de rellenar porque está muy a mano. Y aquí tenemos la varilla del aceite, que es fácil también de sacar y de observar sin mayor problema. La batería la tenemos aquí en la parte derecha, y como hemos visto también en otros modelos de PSA, tiene la peculiaridad de que para en un momento dado enchufar los cables de la batería, pues tenemos el positivo muy cerca, y el negativo, que está ahí atrás, no es el que vamos a utilizar, porque como sabéis, y más en los coches con stop start, lo importante cuando conectamos el negativo es que vaya directamente a un tornillo de masa del vehículo que no sea el negativo, que aquí tenemos un tornillo perfectamente diseñado para cogerlo bien con unas pinzas y arrancar el coche sin mayor problema. Lo que queda un poquito más oculto, que lo tenemos aquí escondido, es el líquido de frenos. Bueno, no es del todo malo porque, como sabéis, el líquido de frenos es higroscópico y tiene la peculiaridad de que cuando se abre pues tiende a absorber la humedad del ambiente, y eso también deteriora sus cualidades, por lo cual que esté ahí y que no lo podamos tocar demasiado pues tampoco supone mayor problema. Desde aquí pues es relativamente fácil saber cuál es su nivel, por lo tanto tampoco es una cosa que sea demasiado crítica.
Vamos a ver ahora el vano motor del Seat Ateca. Lo primero que nos llama la atención, aunque en los dos se abre por varilla, no hay el típico amortiguador de sujeción, que no es del todo tampoco habitual, lo primero que sí que nos llama la atención es que el capó es bastante más pesado que en el Peugeot. Tampoco es que tengas que ser un súper fortachón para levantarlo, pero bueno, es un detalle curioso. Ponemos ya nuestra varilla de sujeción y nos encontramos con un vano motor que, como ocurría en el Peugeot, está bastante holgado. En este caso también porque tenemos un motor 1400, 4 cilindros, bastante pequeñito. Hay que tener en cuenta que aquí podemos tener motores de hasta 2 litros también, como pasaba en el Peugeot, de manera que bueno, no está nada mal que nos sobre espacio. Por lo demás, se observa que está todo muy bien hecho y muy bien elaborado, porque fijaros en que es cierto que hay mucha chapa a la vista, bueno, no pasa nada, pero sin embargo todos los plásticos están muy bien colocados en todos los sitios y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las centralitas, aquí tenemos la batería, aquí tenemos el nivel de líquido de frenos que se puede ver con mucha facilidad, la varilla del aceite que también la encontramos en un sitio pues muy accesible para mirarlo, y el nivel del líquido parabrisas o el de refrigerante en aquel lado también están muy a la vista. Incluso cambiar las bombillas, si tuviéramos que hacerlo y tuviéramos faros halógenos, también sería muy sencillo porque toda esta parte es muy accesible. Por tanto, un vano motor sencillo pero bien acabado y que se nota que está cuidado con mimo para que no haya demasiados problemas ni tampoco muchas pegas para hacer el mantenimiento básico del coche en cuanto a control visual de niveles y demás. Vamos a mostraros el interior del Peugeot 3008 y como es un coche con cierto carácter familiar, vamos a empezar precisamente por su parte posterior, por el maletero, que siempre tiene mucha importancia en este tipo de coches. Como veis, nos encontramos con un maletero bastante amplio, tiene 520 litros de capacidad y bueno, como podéis observar, tiene un doble fondo. No es que sea demasiado grande, pero sí lo suficiente como para dejar algunas cosas pequeñitas debajo que no sean demasiado altas. Se quedaría en esta altura. Cuando levantamos de todas formas todo el maletero, vemos que debajo queda hueco para una rueda de repuesto, que en este caso es de emergencia, es una galletita, y llevamos aquí por ejemplo colocados pues sus triángulos y demás. Si lo dejamos en la posición de nuevo de mayor capacidad, pues seguiríamos aprovechando toda la capacidad. Es un maletero bastante regular, es cierto que bueno, por los laterales tiene los típicos topes de plástico que sirven para colocar la bandeja en dos alturas. En cada lado tiene estos pequeños huequecitos para dejar pequeños objetos, tiene una luz solamente en este lateral, una toma también de 12 voltios y luego en cada uno de los lados tiene este plástico mando que nos sirve para, simplemente tirando de aquí, abatir el asiento posterior, algo que nos permite pues colocar objetos largos, voluminosos, imaginaros una estantería o cualquier otra cosa que compremos en cualquier supermercado o cosa similar. Aparte de esto, pues tiene también algún pequeño gancho, como este, para colocar pues alguna pequeña cosa que queramos enganchar ahí. En general es un maletero amplio, bien resuelto y bastante práctico. Vamos a ver ahora el interior del Seat Ateca y vamos a empezar también por el maletero. Antes de nada os tengo que hacer una pequeña puntualización. Como veis aquí esta unidad es una 4Drive, eso significa que es 4x4 y que por tanto tiene un poquitín menos de maletero. Abrimos, aquí también hay portón eléctrico, como en el Peugeot, pero ojo, en los dos es opcional, ¿vale? No os creáis que esto es siempre de serie porque no es así. Una vez que ya vemos el maletero, aquí nos encontramos que, como os decía, ser 4Drive tiene un poquitín menos de maletero. Si la Ateca normal tiene 510 litros, este se queda en 485. La verdad, tampoco es que esté mal, pero vamos, es un poquitín menos obviamente que en el Peugeot. Como veis es un maletero muy regular, muy amplio, que tiene también pues sus ganchitos aquí para dejar pequeñas bolsas, no tiene los de la parte de abajo que sí que tenía el Peugeot, pero bueno, en líneas generales es un maletero también bastante práctico. Como pasaba en el Peugeot, también tenemos el mando que tirando de aquí nos permite abatir los asientos traseros. Si bien en el SEAT lo hace de una forma bastante más cuidadosa y no tan brusca como en el Peugeot. Pero bueno, aquí vemos que hay preparado una pequeña tira que en este caso pues, nos ha permitido colocar los triángulos de emergencia. En el Peugeot, por ejemplo, hay una parte para colocar uno de ellos solo, porque en otros países no es obligatorio llevar dos, en la parte posterior del portón. Aquí vamos a ver el fondo, si os parece. Tenemos dos huecos, uno a cada lado, que son más grandes que los del Peugeot y que en vez de estar formados por plásticos, que son un poquito más endebles, pues están directamente hechos con el tapizado del maletero, que da una mayor sensación de robustez. También son más grandes, por lo tanto podemos meter cosas un poquito más grandes. Levantamos el doble fondo. Bueno, aquí no hay doble fondo, como podéis ver, por lo que os comentaba de la tracción que está aquí detrás, y obliga a que todo esto vaya un poquito más alto. Tenemos una rueda de galleta, igual que en el Peugeot. En este caso también llevamos aquí la parte del equipo de sonido de Seat Sound, que también es opcional, y luego pues vemos que bueno, han aprovechado toda esta parte para dejar pequeños huecos que nos pueden venir bien para dejar algunas cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el gato o la llave por si pinchamos y cambiarlo, o allí el gancho de remolque por si nos tienen que remolcar.
Estamos ahora en las plazas traseras del 3008, como veis son bastante amplias. Yo no es que sea demasiado alto porque mido solo 1,64, pero sí que es verdad que tal y como está colocado el asiento, que está para mi estatura, queda muchísimo espacio. Me he ido con 1 metro, ya no solo por lo que yo os decía de mis condiciones físicas, me he ido con 1 metro, 3008 es un coche bastante amplio, de hecho están las mismas cotas incluso que la Ateca y son de los mejores dentro de su categoría. Es un coche que tiene mucho espacio para las piernas, también tiene muy buena cota de altura y la anchura es bastante buena. El tema del espacio, por lo que son centímetros puros y duros, no hay demasiado problema, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista más práctico, digamos, ¿no? Sin ser tan teóricos con el tema del metro. Aquí tenemos, por ejemplo, de serie este cómodo reposabrazos, que tiene además 2 pequeños posavasos y también tiene una pequeña trampillita aquí, no muy cómoda de utilizar, pero bueno, que nos permite en un momento dado acceder a las plazas traseras. Una vez que cerramos aquí nos encontramos con una tercera plaza que, si os fijáis, la banqueta es toda ella muy plana. Eso permite que esta tercera plaza no sea demasiado incómoda desde el punto de vista del asiento. Tiene la parte negativa de que las 2 partes laterales, esta zona no está demasiado marcada y la sujeción, pues bueno, digamos que no es tan buena lógicamente como en los asientos delanteros. Aún así, ir en el medio, como veis, es relativamente cómodo. El asiento, esta zona es un poquito más dura, pero para nada es incómoda y tampoco tienes un movimiento excesivo como en otros coches donde aquí la caída es mucho mayor. Tenemos aquí esta pequeña consola central, esta parte de la consola central que tiene las salidas de aire y una toma de 12 voltios, también aquí un pequeño huequecillo para dejar alguna cosa muy pequeñita, eso sí, que lo cierto es que se viene demasiado para acá, de forma que en un momento dado pues nos puede molestar un poquito para las rodillas. El Ateca tiene algo parecido, pero no es tan voluminoso, de forma que esta zona es un poquito más cómoda. Lo que tiene este coche, que no tiene la Ateca, es que como no tiene tracción total, la parte esta zona que es el túnel de transmisión, digamos, puede ser mucho más bajo, porque no hay un árbol de transmisión hacia atrás, de manera que bueno, también es más cómodo a la hora de llevar los pies aquí colocados. Como vemos, la parte trasera de los respaldos, en los 2 sitios lleva unas prácticas redes y las guanteras de las puertas son también bastante amplias y bueno, útiles para dejar cualquier tipo de objeto durante el viaje. Vamos a ver las plazas traseras del Seat Ateca. Como os comentaba, con el metro en mano, la distancia que hay para las piernas, la altura o la anchura es muy similar a la del 3008, que está en ambos casos entre los mejores de su categoría. La mayor diferencia a la hora de estar aquí sentado son 2 pequeños detalles. Por un lado, como veis, los asientos del lado están un poquitín más marcados que en el Peugeot, lo cual pues te puede dar un asiento un poquito más de sujeción, sobre todo a la altura de la espalda, más que a la altura de las piernas. Y luego también, si me permitís que me quite el cinturón, la consola central que os comentaba antes, que aquí por la parte superior no sobresale tanto como el Peugeot, de manera que no es tan incómodo para las rodillas. A cambio, tiene una cosa negativa y es que el túnel de transmisión, sobre todo en esta versión que es 4x4, es mucho más elevado, de manera que bueno, nos obliga a llevar esta parte un poquito más incómoda que en el Peugeot. Tampoco es nada especialmente grave ni complicado, pero bueno, sí que es quizá la mayor diferencia de las plazas traseras. Aquí tenemos también 2 redes detrás de los asientos, en este caso no son redes, son más bien 2 bolsas, y bueno, las guanteras de las puertas son también bastante amplias en estas puertas traseras. Como en el Peugeot, aquí también tenemos un pequeño reposabrazos que también lleva un par de posavasos. En el Peugeot estaban de forma horizontal y aquí están pues longitudinal, pero vamos, es la única diferencia. También tenemos otra pequeña trampillita para acceder al maletero de la Ateca. Por lo demás, como os comentaba, las diferencias son prácticamente mínimas. Estamos a los mandos del Peugeot 3008. En este caso, como os comentaba antes, esta es una versión 1.2 PureTech, es decir, de gasolina, con su variante de 130 caballos. No hay una variante de 110 como sí que la hay, por ejemplo, en el Peugeot 308 o en el 208. No, aquí el mínimo es el de 130 caballos. La verdad es que la gama de motores del Peugeot 3008 se caracteriza principalmente porque son motores bastante suaves, con muy buena respuesta a bajo, medio régimen y que arriba también van bastante bien. Y bueno, esa respuesta a bajo y medio régimen también les ayuda a tener un consumo de carburante pues relativamente contenido. Esos son un poco los puntos fuertes de los motores del Peugeot 3008. En cualquier caso, tanto en diésel como en gasolina, como bien os decía antes. Las cajas de cambio, como también creo que os he comentado antes, tienen en función del motor, pueden ser manuales de 6 velocidades con un tacto
bastante, relativamente durito, pero agradable, funciona bastante bien. Y si no, puede ser una automática bien de 6 o bien de 8 velocidades. Tiene un funcionamiento bastante suave, no son quizá las cajas de cambio más rápidas del mercado, pero van en líneas generales bastante bien. La otra parte por la que ya tenemos que empezar a hablar es del tema del comportamiento, nivel de chasis y demás. Si tenemos en cuenta un poquito cómo va el coche en autopista, lo que podemos decir es que es un coche bastante aplomado, bastante seguro y que en líneas generales pues va bastante bien. En cambio, en carreteras de curvas, por ejemplo, ahí es donde empezamos a notar un poquito más de diferencia comparado con el Seat Ateca, porque su comportamiento, sin ser malo, porque es un coche que va francamente bien, digamos que no tiene esa agilidad que sí encontramos en el modelo español. El Seat Ateca tiene un tacto un poquito más preciso, también se comporta con un poquito más de agilidad, y en el 3008 nos encontramos una respuesta pues un poquitín más torpe, si se me permite la expresión, teniendo en cuenta que siempre es un modelo pues bastante asequible de conducir, que no plantea mayores problemas de conducción y que en líneas generales pues va francamente bien. Ahora nos encontramos a los mandos del Seat Ateca. En este caso es una versión 1.4 TSI de 150 caballos. Pero bueno, como os comentaba antes, las variantes de acceso son un poquito menos potentes que en el 3008. Tenemos un 1.0 TSI de 115 caballos y también un 1.6 TDI de 115 caballos. Como sabéis, en el 3008, como os he comentado antes, las dos versiones básicas, tanto en diésel como en gasolina, arrancan en los 130 caballos. Son 15 caballos de diferencia y la verdad es que eso al final se nota un poquito desde el punto de vista de las prestaciones en caso de que queramos optar por la versión más básica de uno o de otro. Pero bueno, en líneas generales es cierto que los motores también del Seat Ateca son similares en cuanto a respuesta, son bastante similares a la que tiene los motores del 3008. Son motores también bastante progresivos, también bastante contundentes y también con un bajo consumo. Ahí no hay una diferencia tan sumamente grande. Si comparáramos cada motor con cada versión y demás, podríamos encontrar alguna pequeña diferencia más, pero ya os digo, en cualquiera de los casos los motores van francamente bien. Las mayores diferencias están a nivel de chasis. Por ejemplo, en el Seat Ateca notamos un comportamiento diferente porque la suspensión tiene un tacto más firme. Eso no hace necesariamente que el coche sea más incómodo, porque tampoco es que cojas un bache y notes que tu cuerpo se sacude mucho más, ni nada por el estilo, que va más firme, notas que coge el bache con un poquito más de claridad, pero no por ello es especialmente incómodo, ni en autopista, ni en carreteras secundarias. A cambio, en carreteras secundarias como esta, en carreteras de curvas, sí que notamos que el coche tiene un comportamiento un poquito más estable, no balancea tanto en curva y además el eje delantero es más preciso, también se mete en las curvas con un poquito más de agilidad y también resulta un poquito más incisivo. Todo eso al final termina por darle al conductor una mayor sensación de seguridad y de control sobre el vehículo, que bueno, que al final te hace sentirte como que lo llevas conduciendo toda la vida y también te da un plus de seguridad, ¿no?, a la hora de afrontar pues cualquier tipo de trazado, un adelantamiento o cualquier otra historia, porque la verdad es que el coche es muy noble, muy seguro y al mismo tiempo un poquito más ágil que el Peugeot 3008.